Vamos allá. Parte 3 de Siega, de Neil Shusterman. Capítulo 6. Una elegía de segadores. Salían según lo previsto. Como siempre, aunque no se pudieran controlar por completo las condiciones meteorológicas, era sencillo desviar el mal tiempo de los aeropuertos y de las trayectorias de vuelo. La mayoría de las compañías aéreas presumían de un 99,9% de servicio puntual. El avión estaba lleno, aunque con el lujoso diseño de los asientos de los viajes aéreos modernos no daba la impresión de estar abarrotado. Volar se había convertido en algo tan cómodo como sentarse en tu propia sala de estar, con el aliciente añadido del entretenimiento en vivo. Cuartetos de cuerda y virtuosos del canto cruzaban los cielos con una cabina llena de pasajeros satisfechos. Se trataba de algo mucho más civilizado que en la era de la mortalidad. Ahora resultaba una forma excepcionalmente agradable de viajar a tu destino. Sin embargo, los pasajeros del vuelo 922 de Big Sky Air se dirigían a un destino distinto del que tenían planeado. El hombre de negocios estaba muy cómodo en el asiento 15C, un asiento de pasillo. Siempre pedía el mismo, no por superstición, sino por costumbre. Cuando no lo conseguía, se ponía de mal humor y se molestaba con la persona que lo tuviera. La empresa que dirigía, que desarrollaba la tecnología de hibernación, conseguiría algún día que el viaje más largo transcurriera en cuestión de minutos. Por ahora se contentaba con Big Sky Air, siempre que le dieran el asiento 15C. La gente todavía estaba entrando y acomodándose. Examinó a los pasajeros que recorrían el pasillo con un moderado interés, aunque solo para asegurarse de que no le golpearan el hombro con los bolsos y el equipaje de mano. ¿Está de viaje de ida o de viaje de vuelta?, preguntó la mujer que tenía a su lado, en el 15A. No había 15B. El concepto del asiento B, en el que uno debía sentarse entre otros dos pasajeros, se había eliminado junto con otros detalles desagradables, como las enfermedades y el gobierno. De ida, le contestó. ¿Y usted? De vuelta, respondió ella con un profundo suspiro de alivio. Cuando quedaban 5 minutos para despegar, un alboroto en la parte delantera le llamó la atención. Un segador había entrado en el avión y hablaba con un auxiliar de vuelo. Si un segador quería viajar, podía elegir el sitio que deseara y desplazara a uno de los viajeros, obligándolo a sentarse en otra parte, o, incluso, a embarcar en otro vuelo en caso de no haber sitio. Lo más inquietante eran las historias de segadores que habían cribado a los ocupantes de los asientos que elegían. El hombre de negocios esperaba que aquel segador no pretendiera viajar en el 15C. La túnica del recién llegado era poco habitual, de color azul y salpicada de relucientes gemas que parecían diamantes. Bastante ostentosa para tratarse de un segador. El hombre de negocios no sabía cómo tomárselo. Aunque el segador aparentaba 30 y muchos años, lo cierto era que eso no significaba nada. Ya nadie aparentaba su edad real, así que podía tener entre 30 y algo y 230 y algo. Llevaba el pelo oscuro y bien cuidado. Su mirada era penetrante. Intentó no mirarlo a los ojos cuando el recién llegado examinó el pasillo de la cabina. Entonces, otros 3 segadores llegaron detrás del primero. Eran más jóvenes, alrededor de los 20 años. Sus túnicas, cada una de un color alegre, también estaban decoradas con gemas. Había una mujer de pelo oscuro con una túnica verde manzana cubierta de esmeraldas, un hombre de naranja y rubíes y otro hombre de amarillo y citrinos dorados. ¿Cuál era el nombre colectivo para referirse a un grupo de segadores? Una elegía, ¿no? Qué raro que existiera una palabra para algo tan poco común. Por experiencia, sabía que los segadores eran solitarios, que nunca viajaban juntos. Una azafata saludó a la elegía y, en cuanto pasaron junto a ella, se volvió, salió del avión y corrió por la pista. Se escapa, pensó el hombre de negocios, aunque descartó la idea. No podía ser. Seguro que solo se apresuraba a informar a la gente de la puerta sobre los pasajeros adicionales. Nada más. No podía haber sufrido un ataque de pánico. Los auxiliares de vuelo estaban entrenados para no sucumbir a ellos. Pero entonces la azafata que quedaba cerró la puerta, y su rostro no auguraba nada bueno. Los pasajeros empezaron a hablar entre ellos, a mascullar, algunas risas nerviosas. De improviso, el segador jefe se dirigió a los pasajeros. «Atención, por favor», solicitó con una sonrisa inquietante. «Lamento comunicarles que este vuelo ha sido seleccionado para su criba». El hombre de negocios lo oyó, pero su cerebro le dijo que no podía haberlo entendido bien.
O quizás se tratara de un humor de segadores, si es que tal cosa existía. Este vuelo ha sido seleccionado para su criba. No era posible. No podían permitirlo, ¿no? Al cabo de unos segundos, los pasajeros empezaron a asimilar lo que acababa de comunicarles. Fue entonces cuando empezaron los jadeos, los gemidos, los lloriqueos y, finalmente, los sollozos incontrolables. La tristeza no habría sido mayor de haber perdido un motor durante el vuelo, como ocurría con los aviones en los días mortales, cuando la tecnología fallaba de vez en cuando. El hombre de negocios aprendía deprisa, y se le daba muy bien tomar decisiones rápidas en momentos de crisis. Supo lo que tenía que hacer. Quizás los demás estuvieran pensando lo mismo, pero él actuó primero. Se levantó y corrió por el pasillo en dirección a la zona trasera del avión. Aunque otros lo siguieron, fue el primero en llegar a la salida. Examinó rápidamente su funcionamiento y tiró de la palanca roja para abrir la puerta que daba al reluciente sol de la mañana. Un salto a la pista desde aquella altura podría haberle roto un hueso o torcido un tobillo, aunque los nanobots sanadores de su sangre habrían liberado enseguida los opiáceos necesarios para aliviar el dolor. Habría podido escapar a pesar de sus heridas. Sin embargo, antes de poder saltar, oyó que el segador jefe decía: «Les sugiero que regresen todos a sus asientos si valoran las vidas de sus seres queridos». El procedimiento estándar consistía en cribar a las familias de aquellos que se resistían o huían de una criba. Las cribas a los familiares ejercían un potente efecto disuasorio. Por otro lado, se trataba de un avión lleno de personas. Si saltaba y huía, ¿cómo iban a saber quién era? «Tenemos el manifiesto del avión», añadió el segador como si le leyera la mente. «Conocemos los nombres de todos los que están a bordo, incluido del de la azafata que ha demostrado una cobardía impropia de su puesto y se ha marchado. Toda su familia pagará el precio, además de ella». El hombre cayó de rodillas y ocultó el rostro entre las manos. El que tenía detrás lo empujó a un lado y saltó de todos modos. Al pisar el suelo echó a correr, más preocupado por lo que estaba sucediendo. No pasa la página. Sucediendo en aquel momento, que por lo que pudiera suceder mañana. Quizá no tuviera familia de la que preocuparse, o quizá prefiriera que lo acompañaran en un viaje al olvido. El caso es que el hombre de negocios no soportaba la idea de que cribaran a su mujer y a sus hijos por su culpa. «La criba es necesaria», recordó. Todos lo sabían. Todos habían aceptado aquella necesidad crucial. ¿Quién era él para enfrentarse a ella? Solo le parecía terrible, porque le tocaba encontrarse en el frío punto de mira de la muerte. El segador jefe alzó un brazo y lo señaló. Llevaba las uñas un poquito más largas de la cuenta. «Usted», dijo, «el valiente. Venga aquí». Los demás pasajeros que estaban de pie se apartaron, y el hombre de negocios avanzó hacia el segador, aunque ni siquiera se habían percatado de que sus piernas se movieran. Era como si el de la túnica azul tirase de él con una cuerda invisible. Así de imponente era su presencia. «Deberíamos cribarlo el primero», comentó el segador rubio, con cara de bruto, el de la túnica naranja chillón, que blandía lo que parecía ser un lanzallamas. «Para dar ejemplo». Pero el segador jefe negó con la cabeza. «Lo primero que debemos hacer es guardar esa cosa. No vamos a jugar con fuego en un avión. En segundo lugar, dar ejemplo presupone que quedará vivo alguien para aprender de él. No tiene sentido cuando no hay nadie para quien sentarlo». El de naranja bajó el arma y la mirada. Aceptando el sermón, los otros dos guardaron silencio. «Te has levantado muy deprisa del asiento», le dijo el segador jefe al hombre. «Está claro que eres el alfa de este avión y, como tal, te permitiré elegir el orden en que cribaremos a esta buena gente. Puedes ser el último si así lo deseas, pero antes debes seleccionar el orden de los demás». «Pero, vamos, sin vacilaciones. Bien decidido que estabas a huir del avión. Aplica esa voluntad tan formidable ahora». Por mucho que no debiera, estaba claro que el segador disfrutaba con aquello, puesto que ese era uno de los preceptos de la guadaña. Una zona aleatoria de su cerebro pensó: debería presentar una queja. Era consciente de lo difícil que sería hacerlo si estaba muerto. Observó a las personas que lo rodeaban, aterradas. De él, en ese instante. Se había convertido en el enemigo. «Estamos esperando», le apremió la mujer de verde, impaciente por comenzar. «¿Cómo?», preguntó, e intentó controlar la respiración, ganando tiempo.
¿Cómo nos van a cribar? El segador jefe apartó un pliegue de su túnica para dejar al descubierto la colección de armas que ocultaba debajo: cuchillos de distintos largos, pistolas y otros objetos que el pasajero ni siquiera reconocía. Nuestro método será el que más nos apetezca. Salvo dispositivos incendiarios, por supuesto. Ahora, por favor, empieza a escoger gente para que podamos empezar. La segadora apretó con más fuerza el mango del machete y se apartó la oscura melena con la mano libre. ¿Se lo había imaginado o acababa de humedecerse los labios? Lo que se avecinaba no era una criba, sino un baño de sangre, y el hombre de negocios se dio cuenta de que no quería formar parte de ello. Sí, su destino estaba sellado, nada podría cambiarlo, lo que significaba que no tenía por qué participar en el retorcido juego del segador. De repente, logró canalizar su miedo y elevarse hasta un punto desde el que era capaz de mirar a los ojos oscuros de aquel hombre, que eran del mismo tono intenso de azul que su túnica. No, sentenció el hombre. No elegiré y no me achantaréis. No os daré ese gusto. Y se volvió hacia los demás pasajeros. Os aconsejo a todos que acabéis con vuestras vidas antes de que estos segadores os pongan las manos encima. Les produce demasiado placer matar. No se merecen ni su rango ni el honor de cribarnos. El segador jefe lo miró con rabia un solo instante. Luego se giró hacia sus tres compatriotas. Empezad, ordenó. Los demás sacaron sus armas y dieron comienzo a su terrible criba. Yo soy vuestra culminación, anunció el jefe en voz alta a los moribundos. Soy la palabra que pone fin a la plenitud de vuestras vidas. Dad gracias y después despedíos. El segador sacó su propia hoja, pero el hombre de negocios estaba listo. En cuanto apareció el arma, se lanzó contra ella. Un último gesto deliberado que convertía la muerte en algo de su elección, no en obra de otro. Y así le negaba, si no su método, sí su locura. En mis primeros años me preguntaba por qué era tan poco frecuente encontrarse a un segador sin su túnica, con ropa normal de calle. En algunos lugares es la norma, pero no en Midmérica. Aquí no es más que la práctica aceptada, aunque rara vez se transgredía. Con el paso del tiempo se me ocurrió por qué debía ser así. Los segadores, por nuestra propia tranquilidad, debemos mantenernos algo apartados del resto de la gente, incluso en la intimidad de mi hogar. Acabo vistiendo el simple sayo de color lavanda que llevo bajo la túnica. Algunos dirán que somos distantes. Supongo que, en cierto modo, así es, pero para mí es más la necesidad de recordarme que soy distinta. Sin duda, los puestos más uniformados permiten a los que los ostentan llevar una vida laboral separada de su vida personal. Tanto a los agentes del orden como a los bomberos, por ejemplo, su trabajo los define en parte, nada más. En sus horas libres visten vaqueros y camisetas, organizan barbacoas para los vecinos y entrenan a sus niños en deportes varios. Sin embargo, ser un segador significa serlo las 24 horas del día, todos los días. Te define hasta en lo más esencial de tu ser, y solo en sueños se es libre de ese yugo. No obstante, incluso en sueños, a menudo me encuentro cribando. Del diario de criba de la H.S. Curie. Capítulo 7. El arte de matar. Durante el año que paséis conmigo, les informó el segador Faraday a Rowan y a Citra, aprenderéis la forma correcta de blandir distintas armas blancas, os convertiréis en tiradores de más de una docena de tipos de armas de fuego, adquiriréis conocimientos básicos de toxicología y os entrenaré en las artes marciales más mortíferas. No os convertiréis en expertos en ninguna de estas cosas, dado que para eso se requieren años de trabajo, pero contaréis con las habilidades elementales de las que partir. Habilidades que resultarán inútiles a la persona a la que no escoja, comentó Citra. Nada de lo que aprendemos es inútil, objetó él. Aunque la casa del secador era sencilla y sin adornos, contaba con una característica impresionante: el cuarto de las armas. Antes era el garaje de la vieja casa, pero ahora estaba forrado de arsenal completo de Faraday. De una pared colgaban las armas blancas, de otra las de fuego. Una tercera pared tenía el aspecto de la estantería de una farmacia, mientras que en la cuarta se encontraban objetos más antiguos: arcos de elaborada talla, un carcaj con flechas de punta de obsidiana, ballestas tan potentes que asustaban, e incluso una maza, aunque a ambos les costaba imaginarse a su tutor acabando con alguien con una. La cuarta pared se asemejaba más a un museo, suponían. El hecho de no estar seguros los inquietaba.
El régimen diario era severo. Rowan y Citra entrenaban con armas blancas y varas contra el segador, que demostró poseer una fuerza y una agilidad sorprendentes para la edad que aparentaba. Aprendieron a disparar en un campo de tiro especial para segadores y novicios, donde las armas cuyo uso público estaba prohibido no solo se permitían, sino que se alentaba su manejo. Aprendieron los movimientos básicos del Bokator Viuda Negra, una versión letal de la milenaria arte marcial camboyana, desarrollada específicamente para la guadaña. Los dejaba exhaustos, aunque nunca habían sido tan fuertes. No obstante, el entrenamiento físico no era más que la mitad de la instrucción. En el centro del cuarto de las armas había una vieja mesa de roble, sin duda una reliquia de la era de la mortalidad. Allí era donde el segador Faraday se pasaba varias horas al día enseñándoles los entresijos del oficio. Estudiaban agudeza mental, historia y la química de los venenos, además de escribir todos los días en su diario de novicios. Había más que aprender sobre la muerte de lo que ellos se habían imaginado. «Historia, química, escritura... Esto es como el instituto», le refunfuñó Rowan a Citra, porque no se había atrevido a quejarse de ello con Faraday. Y también estaba la criba. «Cada segador debe satisfacer una cuota de 260 cribas al año», les contó, lo que supone una media de 5 a la semana. «Así que tiene los fines de semana libres», bromeó Rowan para intentar aligerar un poco la conversación. Sin embargo, a Faraday no le hizo gracia porque, para él, en la criba no había nada que pudiera tomarse a la ligera. «Los días que no cribo, asisto a los funerales e investigo para las próximas cribas. Los segadores, o debería decir los buenos segadores, no se toman días libres». Ellos jamás habían considerado la posibilidad de que no todos los segadores fueran buenos. La idea generalizada era que se ceñían a los códigos éticos y morales más exigentes, que eran sabios en su trabajo y justos en sus decisiones. Incluso los que buscaban la fama parecían merecérsela. La noción de que algunos no fueran tan honorables como Faraday les sentó mal a los nuevos aprendices. La conmoción pura y dura de la criba nunca abandonó a Citra, aunque, desde el primer día, Faraday no les había vuelto a pedir que fueran los que tomaran una vida. Ser sus cómplices ya era lo bastante difícil. Cada uno de esos finales prematuros venía envuelto en su propia mortaja de temor, como una pesadilla recurrente que jamás perdía su intensidad. La chica creía que acabaría insensibilizándose, que se acostumbraría al trabajo, pero no había sido así. «Eso significa que elegí bien», le dijo al secador. «Si no lloras hasta quedarte dormida de vez en cuando, es que no cuentas con la compasión necesaria para ser segadora». Ella dudaba de que Rowan llorara hasta quedarse dormido. Era la clase de chico que se guardaba sus emociones para sí, por lo que no lograba interpretarlo. Era opaco, y eso la inquietaba. O quizá fuera tan transparente que veía a través de él hasta llegar al otro lado. No estaba segura. No tardaron en descubrir que su mentor era muy creativo en sus métodos de criba. Nunca repetía el mismo. Hay muchos segadores que trabajan siguiendo unos rituales concretos y siempre criban usando el mismo método, ¿no?, le preguntó Citra. «Sí, pero cada uno debe encontrar su propio camino, su propio código de conducta. Yo prefiero ver a cada persona cribada como un individuo que se merece un final único». Y les describió los 7 métodos básicos del arte de matar. Los más habituales son arma blanca, bala y traumatismo. Los 3 siguientes son asfixia, veneno e inducción catastrófica, como electrocución o fuego, aunque el fuego me parece una forma horrible de cribar y jamás la usaría. El último método es la fuerza sin armas, y por eso os entrenamos en Bokator. Les explicó que ser segadores significaba estar versados en todos los métodos. Citra se dio cuenta de que estar versados quería decir que tendría que participar en distintos tipos de criba. ¿La obligaría a apretar el gatillo? ¿A lanzar un cuchillo? ¿A blandir una porra? Quería creer que no sería capaz de hacerlo. Estaba desesperada por creer que no tenía madera de segadora. Era la primera vez en su vida que aspiraba al fracaso. Rowan tenía sentimientos encontrados respecto a ese tema. Descubrió que los imperativos morales y la elevada ética de Faraday le daban un propósito. Pero solo en presencia del segador. Cuando se quedaba a solas con sus pensamientos, dudaba de todo. Llevaba grabada a fuego en la mente la cara de la mujer, asustada pero obediente, cuando abrió la boca para que la envenenaran. Su expresión el instante antes de morder la pastilla. «Soy cómplice de un crimen más viejo del mundo»,
se decía en sus momentos de mayor soledad. Y solo puede ir a peor. Aunque los diarios de los segadores eran de dominio público, los novicios todavía contaban con el lujo de la intimidad. Faraday les había entregado sendos volúmenes con tapas de cuero pálido y vastas hojas de pergamino. Al chico le parecían una reliquia de la Edad Media. No le habría sorprendido que también les hubiera regalado una pluma de ave a juego para escribir. Por suerte, les permitió emplear utensilios normales. Lo tradicional es que el diario de un segador se fabrique con pergamino de piel de cordero y cuervo de cabrito. Supongo que por cabrito se referirá al animal y no a cualquier imbécil que pillen por ahí, comentó Rowan. Aquello por fin consiguió arrancarle una risa al segador. A Citra pareció molestarle que hubiera logrado hacer reír a Faraday, como si eso lo pusiera un punto por delante. Rowan sabía que, por mucho que la chica odiara la idea de convertirse en segadora, maniobraría para colocarse en cabeza, porque así era ella. Llevaba la competición en la sangre, no podía evitarlo. A él se le daba mucho mejor elegir sus batallas. Podía competir cuando era necesario, pero rara vez se empeñaba en quedar el primero sin más. Se preguntó si eso le daría alguna ventaja sobre Citra, y si de verdad deseaba esa ventaja. Él no habría elegido ser segador como forma de vida. Todavía no había elegido nada sobre su vida, así que no tenía ni idea de qué hacer con su futuro eterno. Sin embargo, ahora que recibía las enseñanzas de un segador, le daba la sensación de que quizá tuviera lo que hacía falta para serlo. Si Faraday lo había elegido como moralmente capaz de realizar el trabajo, puede que lo fuera. En cuanto al diario, el chico lo odiaba. Como pertenecía a una familia en la que nadie le importaba demasiado lo que pensara, se había acostumbrado a guardarse sus ideas para sí mismo. «No entiendo por qué le das tantas vueltas», le dijo Citra una noche mientras escribían en las páginas después de cenar. «¿Eres el único que lo va a leer?» «Entonces, ¿para qué escribirlo?», le espetó él. Citra suspiró como si hablara con un niño. «Como preparación para cuando tengas que escribir un diario oficial. El que consiga el anillo tendrá la obligación legal, tal como ordena el sexto mandamiento, de escribirlo todos los días de su vida. Y seguro que nadie lo leerá», añadió Rowan. «Pero la gente podría leerlo. El archivo de los segadores es de libre acceso». «Sí, como el Nimbo. La gente puede leer lo que quiera, pero nadie lo hace. Se dedica a jugar y ver hologramas de gatos». Citra se encogió de hombros. «Razón de más para no preocuparse por escribirlo. Si se va a perder entre tropecientos millones de páginas, puedes escribir la lista de la compra y lo que has desayunado. A nadie le va a importar». A Rowan le importaba. Si iba a dejar algo por escrito, si iba a hacer lo que hacía un segador, o lo hacía bien o no lo hacía. Y por el momento, mientras observaba la página que, por desgracia, seguía en blanco, empezaba a decantarse por el no lo hacía. Contempló a su compañera mientras escribía completamente absorta en su diario. Desde donde estaba sentado no era capaz de leer sus palabras, aunque sí de ver que tenía una caligrafía impecable. No le extrañaba que hubiera decidido aprender a escribir a mano en el instituto. Caligrafía era una de esas clases en las que los alumnos elegían para sentirse superiores, como el latín. Rowan supuso que tendría que aprender a escribir en minúsculas si se convertía en segador, pero en aquel momento debía conformarse con sus torpes y descuidadas mayúsculas. De haber estado ambos en el mismo instituto, ¿se habrían llevado bien? Era probable que ni siquiera se hubieran conocido. Ella era la clase de chica que participaba, mientras que Rowan era la clase de chico que evitaba a los demás. Sus círculos tenían tantas posibilidades de cruzarse como Júpiter y Marte en el cielo nocturno. Aún así, habían acabado convergiendo. No eran del todo amigos, puesto que no habían tenido la oportunidad de llegar a serlo antes de acabar juntos en el noviciado. Eran compañeros, eran adversarios, y a Rowan le costaba cada vez más analizar lo que sentía por ella. Lo único que sabía era que le gustaba verla escribir. El segador Faraday era muy estricto con su política de cortar los lazos familiares. «No es buena idea mantener el contacto con vuestra familia durante el noviciado». Para Citra era difícil. Echaba de menos a sus padres y, sobre todo, a su hermano Ben, lo que le sorprendía, ya que en su casa nunca había tenido demasiada paciencia con él. A Rowan no parecía suponerle un problema el estar separado de la suya. «De todos modos, prefieren tener su inmunidad, que tenerme cerca», le contó a Citra. «Buah, ¿se supone que debes darme pena?» «En absoluto. Envidia, en todo caso. A mí me resulta más sencillo dejarlo todo atrás». Pese a ello,
Faraday consintió una excepción a su regla. Al cabo de un mes, permitió que Citra asistiera a la boda de su tía. Mientras que los demás lucían vestidos largos y smoking, el segador no dejó que ella se arreglara para la ocasión. Para que no te sientas parte de ese mundo. Y funcionó. Llevar ropa de calle entre tanta pompa y boato la hizo sentirse aún más excluida, y el brazalete de novicia lo empeoraba todo. Quizá por eso Faraday le había dado permiso para asistir, para dejar claro como el agua la distinción entre lo que Citra había sido y lo que era. «Entonces, ¿cómo es?», le preguntó su prima Amanda. «La criba y eso. ¿Es muy asqueroso?». «No se nos permite hablar de ello», le respondió la chica, cosa que no era cierta, pero no estaba dispuesta a charlar sobre las cribas como si fueran cotilleos de instituto. Debería haber alimentado aquella conversación y no cortarla en seco, porque Amanda fue una de las pocas personas que se dirigió a ella. A pesar de las muchas miradas de reojo y de los invitados que hablaban de ella cuando creían que no los oía, casi todo el mundo la evitaba, como si fuera la portadora de una enfermedad de la era mortal. Puede que, de haber llevado ya su anillo, hubieran intentado atosigarla a favores con la esperanza de recibir inmunidad, pero al parecer, como novicia, lo único que les aportaba eran escalofríos. Su hermano se mostraba distante, e incluso hablar con su madre era incómodo. Le hacía preguntas como «¿Estás comiendo?», o «¿Duermes lo suficiente?». «Por lo que tengo entendido hay un chico viviendo contigo», comentó su padre. «Tiene su propio cuarto y no está interesado por mí en absoluto», contestó ella. Por el motivo que fuera, le avergonzaba un poco reconocerlo. Citra se pasó sentada toda la ceremonia. Después se disculpó para marcharse antes de la celebración, y se subió a un publicoche de regreso a la casa del segador, incapaz de seguir soportando aquella situación ni un minuto más. «Vuelves temprano», dijo Faraday cuando llegó. Y, aunque fingiera sorpresa, ya tenía preparado su plato para la cena. Se supone que los segadores saben valorar la muerte en su justa medida, aunque sigue habiendo cosas que están más allá de nuestra capacidad de comprensión. La mujer a la que crié hoy me planteó la pregunta más antigua. «¿A dónde voy ahora?». «Bueno», le expliqué con calma, «tus recuerdos y las grabaciones de tu vida ya están guardados en el nimbo, así que no se perderán. Tu cuerpo regresará a la tierra de la forma que estimen oportuna tus familiares». «Sí, eso ya lo sé», respondió. «Pero ¿qué pasa conmigo?». La pregunta me desconcertó. «Como he dicho, el constructo de tu memoria existirá en el nimbo. Tus seres queridos podrán hablar con él, y tu constructo responderá». «Sí», insistió ella, inquietándose un poco. «Pero ¿qué pasa conmigo?». Entonces la crivé. Solo después de que se fuera, respondí. «No lo sé». Del diario de criba de la H.S. Curie. Pausita que voy a beber agua, un momento. Estoy listo. Capítulo 8. Cuestión de gustos. «Hoy cribaré solo», les anunció el segador Faraday un día de febrero, el segundo mes de su noviciado. «Mientras estoy fuera tengo una tarea para cada uno». Llevó a Citra hasta el cuarto de las armas y le dijo: «Tú, Citra, vas a sacarle brillo a todas mis hojas». Ella había entrado casi a diario en aquel cuarto para recibir la lección correspondiente, pero estar allí sola, sin más compañía que la de esos instrumentos de muerte, era muy distinto. El segador se dirigió a la pared de las armas blancas, en la que había de todo, desde espadas hasta navajas automáticas. Algunas no tienen más que una capa de polvo, otras están deslustradas. Tú decides qué cuidados necesita cada una. Citra observó cómo los ojos del hombre pasaban de una hoja a otra, deteniéndose lo justo para, quizá, recabar algún recuerdo. ¿Las ha usado todas? Solo la mitad, más o menos, e incluso así solo para una criba. Alzó un brazo y sacó un florete de la cuarta pared. La que tenía la de aspecto más antiguo. Esa en concreto era como los que podrían haber usado los tres mosqueteros. Cuando era joven tenía más talento para la teatralidad. Fui a cribar a un hombre que se consideraba un tirador de esgrima, y lo reté a un duelo. ¿Y ganó? No, perdí. 2 veces. La primera vez me ensartó el cuello y la segunda me desgarró la arteria femoral. Era muy bueno.
Cuando me despertaba en el centro de reanimación, volvía a retarlo. Sus victorias le hicieron ganar algo de tiempo, pero lo había escogido para la criba y no pensaba ceder. Algunos segadores cambian de idea. Sin embargo, eso conduce a hacer concesiones y favorece a los más convincentes. Soy firme en mis decisiones. Durante el cuarto asalto, le atravesé el corazón con la punta de mi florete. Antes de exhalar su último aliento, me dio las gracias por permitirle morir luchando. En todos mis años como segador, ha sido la única vez que me han agradecido mi trabajo. Suspiró y dejó el florete en su sitio. Citra se dio cuenta de que se trataba de un lugar honorífico. Si tiene tantas armas, ¿por qué se llevó nuestro cuchillo el día que fue a cribar a mi vecina?, preguntó sin poder contenerse. Para evaluar tu reacción, respondió él, sonriendo. Lo tiré. Eso sospechaba, pero estas hojas las vas a abrillantar. Y allí lo dejó. Cuando se fue, la chica examinó las armas. A pesar de no ser demasiado morbosa, de pronto quería saber qué hojas se habían usado y cómo. Le parecía que un arma noble se merecía que se contara su historia. Si no se la contaba a Rowan y a ella, ¿entonces a quién? Descolgó una cimitarra de la pared. Se trataba de una pesada bestia capaz de decapitar de un único golpe. ¿La habría empleado Faraday para eso? En cierto modo era su estilo. Rápido, indoloro, eficiente. Mientras la usaba para cercenar el aire con torpeza, se preguntó si ella tendría la fuerza suficiente para decapitar a alguien. Dios mío, ¿en qué me estoy convirtiendo? La dejó sobre la mesa, agarró el trapo y la restregó con el abrillantador. Cuando terminó, cogió la siguiente, y la siguiente, mientras procuraba no ver su reflejo en cada una de las relucientes hojas. La tarea de Rowan no era tan visceral, aunque sí más perturbadora. Hoy prepararás el terreno de mi siguiente criba, le explicó el secador antes de entregarle los parámetros que debía cumplir el sujeto del siguiente día. Toda la información que necesitas está en el nimbo, si eres lo bastante listo para encontrarla. Luego se fue para encargarse de su criba. Rowan estuvo a punto de cometer el error de pasarle la lista de parámetros al nimbo y pedirle un sujeto, hasta que recordó que pedirle ayuda les estaba estrictamente prohibido. Tenían pleno acceso a la enorme cantidad de información almacenada en la nube, pero no podían acceder a su mente consciente algorítmica. Faraday les había hablado de un segador que lo había intentado. El mismo Nimbo lo denunció al sumo Dalle y recibió un duro castigo. ¿Cómo se castiga a los segadores?, preguntó. Un jurado de segadores lo ejecutó 12 veces y lo revivió tras cada una de ellas. Tras la número 12, lo dejaron a prueba durante un año. Rowan supuso que un jurado de segadores idearía métodos de castigo muy creativos. Sospechaba que morir 12 veces a manos de ellos sería mucho peor que despachurrarse. Empezó a introducir parámetros de busca. Le había pedido que no se limitara a la ciudad, sino a Midamérica, que abarcara unos 1.600 kilómetros por el centro del continente. Luego delimitó la búsqueda a las ciudades con poblaciones por debajo de los 10.000 habitantes que estuvieran a la orilla del río. Después a las casas o pisos que se encontraran en un radio de 30 metros de la orilla. A continuación buscó gente de más de 20 años que viviera en dichas residencias. Eso le dio un resultado de 40.000 personas. Lo había conseguido en 5 minutos. Los siguientes requisitos no iban a ser tan sencillos de determinar. El sujeto debe ser un buen nadador. Sacó una lista de los institutos y universidades de todas las ciudades con río y la cruzó con la gente que había pertenecido a un equipo de natación durante los últimos 20 años o que se hubiera apuntado a un triatlón. Unas 800 personas. Al sujeto tienen que gustarle los perros. Mediante el código de acceso de Faraday, encontró las listas de suscriptores a todas las publicaciones y todos los blogs sobre perros. Entró en las bases de datos de las tiendas de mascotas para conseguir la lista de personas que hubieran comprado de manera habitual comida para perros en los últimos años. Eso redujo el número a 112 nombres. El sujeto debe haber realizado algún acto heroico de forma no profesional. Procedió al meticuloso trabajo de buscar palabras como héroe, valor y rescate, con cada uno de los 112 nombres. Creía que tendría suerte si encontraba aunque fuera uno. Para su sorpresa, comprobó que 4 de ellos habían hecho algo heroico en algún momento de sus vidas. Pinchó en cada nombre y examinó las 4 fotos. Se arrepintió al instante. En cuanto aquellos nombres tuvieron rostro, se convirtieron en personas y dejaron de ser parámetros. Un hombre de cara redonda y sonrisa encantadora.
Una mujer que podría haber sido la madre de cualquiera. Un tipo con el pelo revuelto. Un hombre que parecía llevar 3 días sin afeitarse. 4 personas. Y Rowan estaba a punto de decidir cuál de ellas moriría al día siguiente. De repente se dio cuenta de que se inclinaba por el hombre mal afeitado, lo que demostraba un prejuicio. No se podía discriminar a nadie por no haberse afeitado para una foto. ¿Y está descartando a la mujer solo porque era mujer? Vale, pues el tío de la sonrisa. ¿Acaso estaba yéndose al extremo contrario, eligiendo al que parecía más agradable? Decidió averiguar más sobre ellos y usó el código de acceso del segador para obtener más información personal de la que tenía permiso para consultar él solo. En fin, se trataba de una vida. ¿No debía utilizar todos los medios a su alcance para que su decisión fuera justa? Una persona había entrado en un edificio en llamas cuando era joven para salvar a un miembro de su familia, pero es que otra tenía 3 niños pequeños. Otra era voluntaria en un refugio para animales, y al hermano de la otra lo habían cribado hacía solo 2 años. Creía que cada uno de aquellos detalles le ayudaría, pero cuanto más sabía sobre ellos, más difícil le resultaba tomar una decisión. Siguió hurgando en sus vidas, más desesperado, hasta que se abrió la puerta principal y entró Faraday. Ya había oscurecido. ¿Cuándo había caído la noche? El segador parecía cansado, y llevaba la túnica salpicada de sangre. La criba de hoy ha sido más problemática de lo esperado, dijo. Todas las armas están abrillantadas a la perfección, exclamó Citra, que salía en ese momento del cuarto de las armas. Faraday asintió para aprobarlo. Después se giró hacia Rowan, que seguía sentado al ordenador. ¿Y a quién cribamos mañana? Pues... bueno, lo he reducido a 4 posibilidades. ¿Y? Las 4 encajan en el perfil. ¿Y? Repitió. Bueno, este acaba de casarse y este acaba de comprarse una casa. Elige uno. Y este recibió un premio humanitario el año pasado. ¡Elige a uno! Le chilló el segador, con una ferocidad que hasta entonces no conocían. Incluso las paredes parecieron retroceder ante su voz. Rowan creyó que le iba a regañar, como cuando le pidió que le entregara a la mujer la pastilla de cianuro. Pero no. Esta vez era distinto. Miró a Citra, que seguía en la puerta del cuarto de las armas, paralizada como un testigo de un accidente. Aquella terrible decisión debía tomarla él solo. Miró la pantalla, hizo una mueca y señaló al hombre con el pelo revuelto. Este, dijo. Críbelo a él. Cerró los ojos. Había condenado a un hombre a muerte porque un día no había conseguido peinarse bien. Entonces sintió que Faraday le ponía una firme mano en el hombro. Aunque creía que se avecinaba el sermón, el segador comentó: «Buen trabajo». Rowan abrió los ojos. «Gracias, señor». «Si esto no fuera lo más difícil que has hecho en la vida, me preocuparía». «¿En algún momento cuesta menos?» «Espero que no, desde luego». La tarde siguiente, Bradford Thiller regresó del trabajo y se encontró con un segador sentado en su sala de estar. El visitante se levantó al verlo entrar. El instinto de Bradford le decía que huyera por donde había venido, pero antes de poder hacerlo, un adolescente con un brazalete verde que había permanecido de pie a un lado cerró la puerta. Aguardó con un temor creciente a que el segador hablara, aunque éste se limitó a hacerle un gesto al chico, que se aclaró la garganta y anunció: «Señor Thiller, se le ha elegido para la criba». «Cuéntale el resto, Rowan», le pidió el segador con paciencia. «Quiero decir que... yo lo he elegido para la criba». Bradford los miró a los dos, de repente muy aliviado, porque estaba claro que se trataba de una especie de broma. «Vale, ¿quiénes sois? ¿De quién ha sido la idea?» Entonces el segador levantó la mano y le enseñó su anillo, y el ánimo de Bradford volvió a desplomarse como la segunda bajada de una montaña rusa. Aquello no era una farsa, era real. «El chico es uno de mis novicios», explicó el segador. «Lo siento», se disculpó el muchacho. «No es nada personal, es que encajaba en un perfil concreto. En la era de la mortalidad mucha gente moría al rescatar a alguien. De esa gente mucha saltaba a un río crecido para salvar a sus mascotas. La mayoría eran buenos nadadores, pero eso da igual en una inundación». «Los perros», pensó Bradford. «Eso es, los perros».
No pueden hacerme daño. Si lo hacen, mis perros les harán pedazos. Aunque, ¿dónde estaban? En ese instante una chica salió de su dormitorio. Llevaba el mismo brazalete que el muchacho. Los he sedado a los tres, explicó ella. No les pasará nada, aunque tampoco van a molestarnos. Tenía sangre en el brazo. No de los perros, sino suya. Bien por ellos. No es nada personal, insistió el chico. Lo siento. Basta con disculparse una vez, le dijo el segador al adolescente. Sobre todo si es una disculpa sincera. Bradford soltó una carcajada, a pesar de saber que aquello era real. Por algún motivo le hacía gracia. Como se le doblaban las rodillas, se sentó en el sofá, y la risa se convirtió en desgracia. ¿Cómo podía ser justo lo que le estaba sucediendo? ¿Cómo? Entonces el chico se arrodilló ante él, y cuando Bradford alzó la mirada, se quedó atrapado en su mirada. Parecían los ojos de un alma mucho más antigua. Escúcheme, señor Ziller. Sé que rescató a su hermana de un incendio cuando tenía mi edad. Sé lo mucho que ha luchado por salvar su matrimonio. Y sé que cree que su hija no lo quiere, pero no es cierto. El hombre lo observó, incrédulo. ¿Cómo sabes todo eso? El chico apretó los labios. Nuestro trabajo consiste en saberlo. Su criba no cambiará nada de eso. Ha disfrutado de una buena vida, y el segador Faraday está aquí para ponerle el punto final. Bradford empezó a suplicar que le permitieran hacer una llamada, que le concedieran un último día. No lo consiguió. Aunque les dijera que podía escribir una nota, no logró encontrar las palabras. Sé lo que siente, continuó el chico. ¿Cómo lo hará? Inquirió el hombre al fin. Me he decidido por un ahogamiento tradicional, intervino el segador. Le llevaremos al río, lo sumergiré hasta que la vida lo abandone. Bradford cerró con fuerza los ojos. He oído que morir ahogado no es agradable. ¿Puedo darle de lo que le he dado a los perros? Preguntó la chica. ¿Dejarlo noqueado para que ya esté inconsciente cuando lo meta en el río? El segador se lo pensó y asintió. Si quiere, podemos ahorrarle el sufrimiento. Sin embargo, Bradford negó con la cabeza. Se había dado cuenta de que deseaba sentir cada segundo que le quedara. No. Quiero estar despierto. Si ahogarse iba a ser su última experiencia, la experimentaría. La respiración se le aceleró, el cuerpo le tembló por culpa del chute de adrenalina. Tenía miedo, pero el miedo significaba que seguía vivo. Pues vamos, le dijo el segador con delicadeza. Bajaremos todos juntos al río. A Citra le había maravillado el comportamiento de Rowan. Aunque al principio estaba algo tembloroso cuando hablaba con el hombre, después tomó el mando, asumió las riendas del miedo del elegido y le dio paz. Esperaba que, cuando le tocara a ella elegir, lograse mantener la compostura tan bien como el chico. Lo único que había hecho ella aquel día era suministrar tranquilizante a unos perros. Sí, vale, había recibido un mordisco en el proceso, pero eso no era nada. Luego intentó convencer a Faraday de que llevara a los animales a un refugio, sin éxito. Sí que la dejó llamar a un refugio para que fueran a por ellos y al forense para que recogiera al hombre. El segador se ofreció a llevarla al hospital para someterse a una curación acelerada del mordisco del brazo. Ella lo rechazó. Sus propios nanobots lo habrían curado para el día siguiente, y además, algo la impulsaba a no deshacerse de aquel malestar. Le debía al muerto sufrir un poco por él. Ha sido impresionante, le dijo a Rowan durante el largo viaje de vuelta a casa. Sí, hasta que poté en la orilla. Por eso fue después de la criba. Pero eso fue después de la criba, señaló ella. Le diste a ese hombre las fuerzas suficientes para enfrentarse a la muerte. Supongo, contestó él, encogiéndose de hombros. A Citra le resultaba tan irritante como atractivo lo modesto que podía ser aquel chico. Uno de los primeros segadores, el honorable señor Sócrates, escribió un poema. Bueno, escribió muchos, pero este se ha convertido en uno de mis preferidos. No blandas la hoja sin templanza. Aparta del rebaño a descarados y envalentonados, puesto que un perro que quizás ame demasiado morder y ladrar es cuerpo carroñero, el cobarde de tiempos pasados. Me recuerda que, a pesar de nuestros elevados ideales y de las muchas salvaguardas con las que protegemos la guadaña de la corrupción y la depravación, siempre debemos permanecer vigilantes,
puesto que el poder lleva consigo la infección de la única enfermedad que nos queda, ese virus llamado naturaleza humana. Temo por nosotros si a los segadores empezara a gustarles demasiado lo que hacen. Del diario de Criba, de la H.S. Curie. Otro traguito de agua y continúo. Último capítulo de hoy. Capítulo 9. Esme. Esme comía demasiada pizza. Su madre le decía que la pizza acabaría con ella. Jamás se habría imaginado que pudiera ser cierto. El ataque de los segadores se produjo menos de un minuto después de que le dieran una porción caliente, recién salida del horno. Por fin había concluido aquel día lectivo, y ella estaba exhausta tras la carrera de obstáculos que era el cuarto curso. La comida había sido una pena. La ensalada de atún que le había preparado su madre, estaba tibia y algo fermentada cuando llegó la hora de comérsela. No era precisamente apetecible. De hecho, la comida que su madre le metía en la cartera nunca destacaba por su buen sabor. Intentaba que Esme comiera más sano porque tenía un ligero problema de sobrepeso, y aunque podrían programar sus nanobots para acelerarle el metabolismo, su madre no quería ni oír hablar del tema. Afirmaba que sería tratar el síntoma y no el problema. No puedes resolverlo todo recurriendo a tus nanobots, le repetía. Tienes que aprender a controlarte. Bueno, pues ya aprendería a controlarse mañana. Hoy quería pizza. Su pizzería favorita, Luigi's, se hallaba en la zona de restaurantes de la Fulcrum City Galería, el centro comercial por el que pasaba de camino a casa. Más o menos. Estaba examinando el queso para intentar decidir cómo darle el primer bocado sin quemarse el paladar cuando llegaron los segadores. Se encontraba de espaldas a ellos, así que al principio no los vio, pero sí los oyó, o al menos oyó a uno. Buenas tardes, gente de bien, empezó. Sus vidas están a punto de cambiar de un modo fundamental. Esme se giró para observarlos. Eran 4. Llevaban túnicas de colores chillones que brillaban. No se parecían a nadie que hubiera visto. Nunca había conocido a un segador. Estaba fascinada. Hasta que 3 de ellos sacaron unas armas que brillaban aún más que sus túnicas enjolladas y el cuarto empuñó un lanzallamas. Hemos seleccionado esta zona de restaurantes para su criba, anunció el líder, y entonces empezaron con su terrible misión. Esme sabía lo que tenía que hacer. Se olvidó de la pizza y se metió bajo una mesa para alejarse a rastras. Y no era la única. Por lo visto, todo el mundo se había tirado al suelo y se arrastraba por él, por lo que no pareció desconcertar a los segadores. Les veía los pies a través de la multitud que se movía por el suelo. El hecho de que sus víctimas estuvieran a 4 patas no los frenó en absoluto. Ahí fue cuando Esme empezó a sentir pánico. Había oído historias sobre segadores que realizaban cribas en masa, pero hasta aquel momento había pensado que se trataba de cuentos sin fundamento. Delante de ella veía la túnica del segador amarillo. Dio media vuelta y se encontró con que la segadora de verde se acercaba por el otro lado. Se metió a través de un hueco entre las mesas y entre 2 macetas a las que había prendido fuego el segador de naranja, y cuando salió al otro lado de las enormes plantas, se encontró sin cobijo. Era la zona de las franquicias de alimentación. El hombre que le había servido la pizza estaba tirado sobre el mostrador, muerto. Había un hueco entre un cubo de basura y la pared. No era delgada, así que reunió los pensamientos más flacos de los que disponía y se metió en él. Aunque no era gran cosa como escondite, si salía, estaría justo en la línea de fuego. Ya había visto a 2 personas intentar cruzar corriendo la pasarela, y las 2 habían acabado derribadas por flechas de acero. No se atrevía a moverse, de modo que ocultó el rostro entre las manos. Se quedó así, sollozando, y oyendo los terribles ruidos que la rodeaban, hasta que se hizo el silencio. Siguió negándose a despegar los párpados hasta que oyó a un hombre decir: «¡Ah! ¡Hola!». Esme abrió los ojos y vio al jefe de los segadores, el de azul, de pie junto a ella. «Por favor», suplicó la niña. «Por favor, no me cribe». El hombre le ofreció una mano. «La criba ya ha terminado. Solo quedas tú. Ahora dame la mano». Demasiado asustada para negarse, estiró un brazo y puso la mano sobre la del segador, antes de salir de su escondite. «Te he estado buscando, Esme»,
La niña ahogó un grito de sorpresa al oír decir su nombre. ¿Por qué la iba a estar buscando un segador? Los otros tres se reunieron a su alrededor. Ninguno la apuntó con su arma. Ahora vendrás con nosotros, le dijo el de azul. Pero mi madre... Tu madre lo sabe. Le he concedido la inmunidad. ¿En serio? En serio. Entonces, la única segadora del grupo, que iba de verde esmeralda, le entregó a Esme un plato. Me parece que esta pizza es tuya. Esme lo aceptó. Ya estaba lo bastante fría como para comérsela. Gracias. Ven con nosotros, añadió el segador de azul, y te prometo que, a partir de ahora, tu vida será todo lo que siempre has soñado. Se fue con los 4 segadores, agradecida por seguir con vida, e intentando no pensar en las muchas personas que la rodeaban, y que ya no lo estaban. Sin duda, no era la forma en la que creía que continuaría su jornada. Pero ¿quién era ella para luchar contra algo que sonaba tan claramente a su destino? ¿Acaso hubo un tiempo en que la gente no le atormentaba el aburrimiento? ¿Un tiempo en que no costara tanto encontrar una motivación? Cuando echo un vistazo a los archivos de noticias de la era de la mortalidad, me da la impresión de que las personas contaban con más razones para hacer lo que hacían. La vida consistía en aprovechar el tiempo, no en dejarlo pasar sin más. Y esos reportajes eran muy emocionantes. Estaban repletos de actividades criminales. Tu vecino podía ser un vendedor de productos químicos recreativos ilegales. La gente normal era capaz de arrebatar una vida sin el permiso de la sociedad. Los individuos enfadados tomaban posesión de vehículos que no eran suyos y conducían a las fuerzas de seguridad a peligrosas persecuciones en carreteras sin controlar. Hoy en día tenemos a los indeseables, aunque lo único que hacen es soltar algo de basura en la calle y cambiar de sitio los artículos de las tiendas. Ya nadie se enfurece con el sistema. Como mucho, lo miran con cierta animosidad. Quizá por eso el Nimbo todavía permite una cantidad controlada de desigualdad económica. Está claro que podrían asegurarse de que todos tuvieran la misma riqueza, pero eso no haría más que empeorar la plaga del aburrimiento que aqueja a los inmortales. Aunque todos tenemos lo que necesitamos, se nos permite luchar por lo que deseamos. Por supuesto, nadie lucha como en los días mortales, en los que la desigualdad era tan grande que unos robaban a otros, y a veces se perdían vidas en el proceso. A pesar de que no deseo regresar a una época de crímenes, sí que me canso de que los segadores sean los únicos que inspiren miedo. Sería bonito contar con algo de competencia. Del diario de Criba de la H.S. Curie. Y con esto terminamos por hoy. Así que nada, ha sido un placer y os espero dentro de 2 días, porque mañana es Noche de Reyes y como los Reyes me van a estar escuchando, pues lo mismo no llegan a todas las casas porque se entretienen. Así que seguimos el día, hoy estamos a día 4, así que seguimos el día 6, efectivamente. Y nada, todos los vídeos están subidos a YouTube, creo que se quedan guardados en Twitch todos por si queréis reoírlos, reverlos, reescucharlos, como queráis llamarlos. Y nada, con esto y con... no sé, nada más que... nada. Pues ya está, eso es todo. Así que nada, un placer, nos vemos dentro de 2 días y que os vaya todo muy bonito. Así que nada, hasta luego, voy a ir a cortarlo, que lo tengo allí. Así que hasta luego. Chao, chao.